Paraba su corazón para escudriñar la palabra, la ley de Dios. La obedecía y la enseñaba. Aquí lo pusieron, sí, mira. Esdras había preparado su corazón para inquirir, para profundizar, para recibir, para estar pendiente de esa palabra que Dios tenía para él, en este caso la ley, ¿sí? Dice, para cumplirla. Qué importante es que cuando nosotros busquemos la palabra del Señor para nuestra vida, tengamos presente que es precisamente no solo para recibir conocimiento, sabiduría de Él o revelación, sino para cumplirla y poderla enseñar, transmitirla. Enseñarla a través de nuestro testimonio, enseñarla estableciendo sus principios en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, tener presente la palabra. Para eso es que viene a nuestro corazón. Así de que creo que estos 4 elementos que componen este versículo debemos de tenerlos siempre presentes, ¿sí? ¿Y cómo preparamos nuestro corazón? Pues pidiéndole al Espíritu Santo, que es el que revela la palabra de Dios, que sea Él el que obre ese milagro en nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quitar toda estructura, todo elemento de nuestro razonamiento, todo obstáculo, y que sea Él el que nos muestre la palabra, ¿sí? Les comentaba que es peligroso estudiar la palabra de Dios. Algunos se sorprendieron cuando dije eso. Sí, hay mucho peligro en estudiar la palabra si no empezamos primeramente a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos la revele. Por eso la misma palabra establece que la letra por sí sola mata. Así es de que bueno, le pedimos a nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él obre ese maravilloso milagro en nuestra vida. Y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, ¿sí? Para esta palabra sea ese alimento, esa fortaleza en nosotros. Hoy vamos a recibir a través de un pasaje en la vida de nuestro Señor Jesucristo enseñanzas que son vitales para siempre. Toda la palabra es necesaria en nuestra vida y estar recibiendo esta revelación nos ayuda a seguir creciendo, avanzando en todo nuestro propósito. Y este capítulo 16 pues encierra grandes revelaciones, como lo es toda su palabra. Empieza el apóstol San Mateo, a narrarnos un episodio que tiene el Señor en un encuentro con los saduceos. Los fariseos se acercaron al Señor para tentarlo, ¿no? Le dijeron que le diera una señal, ¿sí? Una señal en los cielos, ¿sí? Que les mostrara una señal. Recordemos que los saduceos, los fariseos eran 2 grupos que estaban en la élite religiosa política en el tiempo del Señor. Los saduceos venían desde Sadoc. Todos los sumos sacerdotes pertenecían a los saduceos, ocupaban los principales puestos políticos, religiosos en el sistema de los judíos. Y los fariseos, pues recuerdan la palabra fariseo, separado. Desde jóvenes entraban a escuelas a ser preparados a estudiar la ley para enseñarla, ¿sí? Eran los que tenían a su cargo también la enseñanza de la ley. Así de que saduceos y fariseos de este grupo vinieron al Señor para pedirle que les diera una señal. En los manuscritos más antiguos no está registrado algunas de las frases que se leen en las versiones, como la Reina Valera, donde el Señor les dice, les llama hipócritas, ¿sí? No, pues ¿dónde está? Aquí, bueno. ¿Dónde está? A ver, 16:2, creo que te brincaste uno. El 2 dice, mas él respondió, les dijo, cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, saben distinguir. ¿Sí? Estos 2 versículos no están en los manuscritos más antiguos. El 3 en los manuscritos más antiguos. Dice, por la mañana hoy habrá tempestad. Este es un evento de lo más natural, ustedes lo saben. Lo primero que nosotros aprendemos, por decirlo así, cuando somos niños, es que cuando las nubes están grises, están cargadas, se ponen negras o truenas, dice uno va a llover.
Eso es un evento natural que nada tiene que ver, ¿sí?, con lo que el Señor aquí nos está enseñando. No existe en la palabra, en el Antiguo Testamento, ningún evento que hubiese establecido que se iban a marcar los tiempos de la venida del Mesías con señales en los cielos, ni mucho menos, ¿sí? Así de que esto no, como les digo, no está registrado en los manuscritos más antiguos. Es algo que está en el orden de lo natural. Los únicos que percibieron una señal cuando vieron esa estrella, ese cometa, sí, cuando nació el Señor, pues eran aquellos sabios, que mucha gente les llama magos, pues no tenían nada de magos, eran unos sabios que estudiaban los cielos, y que ellos sabían que estaba anunciada el nacimiento de un niño que sería un rey entre los judíos, y ellos interpretaron que este cometa, esta estrella que vieron, pues estaba anunciando ese nacimiento de ese rey, pero ellos no sabían que era el Mesías, no tenían conocimiento de lo que era precisamente lo establecido en las Escrituras. Y de hecho ni los sacerdotes, ni los saduceos, ni los fariseos, ni los estudiosos, ¿sí?, de la ley se percataron, ¿sí?, del nacimiento de Jesús. Los únicos que recibieron el anuncio fueron aquellos pastores que estaban en el campo, ¿sí?, a los cuales un ángel se manifestó y les dio el gran anuncio de que la humanidad había recibido la buena voluntad de Dios, que había nacido el Mesías. Así de que esto de los tiempos, el Señor ni siquiera se detuvo en explicárselos, sino la respuesta del Señor fue muy clara, ¿no? Y les dijo, esta generación perversa, hipócrita, lo que quiere son señales, la única señal que les daré es la señal del profeta Jonás. Y más nada, no dijo nada más. Claro, ellos sabían, ellos deberían de saber, porque eran conocedores de la Escritura, pues que el único evento que podía tener relación a lo que estaba diciendo el Señor, Jonás, pues el único evento sobrenatural como una señal, pues es el hecho de que fue tragado por un animal marino, un pez, y al tercer día fue depositado, ¿sí?, y que él mismo lo toma como lo que es su muerte y resurrección, pero en ese momento ellos no lo entendieron, no supieron qué era lo que el Señor les estaba diciendo. Así de que los discípulos escucharon esto, ellos también se quedaron pensando en lo de Jonás, pero bueno, subieron a la barca, cruzan al otro lado y se dan cuenta los discípulos, entre ellos, oye, el pan, se nos olvidó el pan. Dejaron las canillas del otro lado. ¿Sí? Y Jesús estaba pensando en lo que había sucedido. Entonces él les dice a los discípulos, les dice, miren, cuídense de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Tengan cuidado con la levadura. Y entonces los discípulos dicen, híjole, ya se dio cuenta que no trajimos pan. Sí, y el Señor, claro, se da cuenta de ello, pero miren, ¿qué representa la levadura? ¿Qué es la levadura para ellos? ¿Qué representaba la levadura? La levadura, primero, sabemos que es un hongo que existe en nuestro espacio, en nuestro alrededor, ¿sí? O sea, está en todas partes de ese hongo. Sabemos que cuando nosotros mezclamos la harina con agua, ¿sí?, y la dejamos reposar, ese hongo que está en el ambiente, está en nosotros, contamina la harina y entonces la leuda, la hace crecer. Y eso es lo que conocemos como masa madre, ¿verdad?, que hace un pan tan sabroso. Pero el tema no tiene nada que ver con el pan, si está sabroso o no. Es un prototipo que se usó en el Antiguo Testamento para el tema de la purificación, la fiesta de los panes sin levadura, porque la levadura en este caso viene a representar el pecado, ¿sí?, que entra, que viene y que leuda, que crece, que fermenta. Así de que en todos sus procesos de purificación, en sus fiestas y todo, tenía este sentido, ¿no? La fiesta de los panes sin levadura, etcétera, es
no permitas que venga la levadura y ¿sí? a dañar, a cambiar la naturaleza propia del ser humano. Entonces el Señor les está hablando y les está diciendo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y entonces los discípulos dicen, wow, ya se dio cuenta, dice la palabra, en algunas versiones dicen que ellos pensaban, en otras dice ellos razonaban, ¿sí? Estaban razonando entre sí diciendo, es porque no trajimos panes. Cuando el Señor se dio cuenta de ello, advirtió que entre ellos estaban comentando que Él les había dicho esto porque no traían panes, les dice, faltos de fe. Oh, faltos de fe, dice, ¿qué estáis discutiendo entre vosotros de que no tenéis panes? O sea, el Señor ni en mente tenía lo de los panes, ¿sí? Habían pasado al otro lado del lago, que se les olvidó los panes, pues sí, no importa, pero estaban cerca de un poblado cercano. ¿Qué pasaba si no llevaban panes en lo absoluto? Pero aquí tenemos lo que es el razonamiento del hombre. Ellos estaban razonando como hombres, o sea, que el pensamiento del hombre se fue a que habla de levadura, que nos cuidemos de la levadura. Pero ¿qué tiene que ver la levadura de los saduceos y de los fariseos con el pan que a ellos se les olvidó? Absolutamente nada. Cuando nosotros no estamos atentos a oír, recuerden lo que dijo Jesús, aquel que tenga oídos para oír, que oiga, y sabemos que Él viene a abrir, Él abre nuestros oídos espirituales, y sabemos que el Señor habla a nuestro corazón y habla para alimentar nuestro espíritu, y que lo que el Señor estaba haciendo a ellos era hablarles del peligro que había en las enseñanzas, ¿sí? De aquellos que conocían la ley, que estudiaban la ley, pero que no vivían, que no obedecían o que inclusive se habían desviado. Los saduceos no creían en los ángeles, no creían en los espíritus, no creían en la resurrección, no creían en la vida eterna. Y eran maestros de la palabra. Entonces lo que el Señor les está advirtiendo es acerca de estas enseñanzas, ¿sí? Que tenían que tener ellos cuidado de ellas. Y sin embargo, en el razonamiento, su razonamiento les llevó a pensar en el tema de los panes, en que no habían llevado panes para cenar. Y el Señor le dijo, ¿pero qué estáis pensando? Ya se les olvidó que si fuese necesario, pero en una ocasión le di de comer a 7,000 y el otro día otra vez con 7 panes le dimos de comer a 4,000 y sobró. O sea, si fuese necesario, el Señor no andaba cada vez que se les olvidaba el pan haciendo milagros de, se te olvidó el pan, ahora de qué lo quieres, vamos a cenar. No, tampoco estaban en un desierto a 10 días de la civilización donde iban a morir de hambre porque no tuviesen pan. Fue un simple olvido y el Señor no andaba haciendo milagros a cada rato que se les olvidaba los panes. No tenía nada que ver con ello. Pero aquí tenemos precisamente una muestra que quiere el Señor a través de su palabra, el Espíritu Santo hoy a nosotros, enseñárnoslo. Porque hoy en día sigue habiendo saduceos y fariseos, aunque no lo veamos en esa figura. Porque hoy en día sigue la levadura, ¿sí? De hecho se ha extendido muchísimo. Anteriormente las enseñanzas de los fariseos y los saduceos, pues bueno, se daban en las sinagogas o en el ámbito donde ellos se movían, ¿sí? Hoy en día la levadura se ha extendido a través de todo el sistema que en el mundo ha ido creciendo, desarrollándose. Hoy tenemos la levadura no solamente flotando a nuestro alrededor, la tenemos en las redes sociales, la tenemos en el internet, lo tenemos a través de la televisión, lo tenemos a través de todos los medios de comunicación. Y hoy en día es mucho más importante para nosotros estar atentos a esta palabra. ¿Qué representa la levadura en este tiempo? El Señor nos está hablando a nosotros el día de hoy, nos está diciendo, tengan cuidado con la levadura que hay en el mundo, ¿sí? Así de que no seamos como los discípulos ahorita pensando en otras cosas, en el pan o en esto, en lo otro, sino entendamos lo que el Espíritu Santo está transmitiendo a nuestras vidas.
La única forma en que nosotros podemos detectar esta levadura que hay a nuestro alrededor es teniendo presente siempre la palabra de Dios, conociendo la palabra y conociendo cada día más a Cristo, conociendo a Jesús en nuestra vida. Esa es la fe, por eso Él les dijo, falta de fe, no me conocen. Cuando conocemos a Jesús y Jesús va formándose en nosotros, nuestra fe va creciendo. Él es nuestra fe. Él es nuestra fe. En la medida en que nuestra mente se va transformando, debemos, dice la palabra, de tener la mente de Cristo. Cada vez en la medida en que la palabra de Dios se va revelando en nuestro corazón, se va haciendo viva en nosotros, nos va transformando, dice el apóstol Pablo en Romanos. Recuerdan que no debemos de conformarnos a la manera de pensar de este siglo, sino debemos de transformarnos en el poder del Espíritu Santo, ir cambiando nuestra manera de pensar, nuestros razonamientos, conforme a lo que la palabra de Dios establece en nuestro corazón. De allí la importancia de conocerle, de allí la importancia de oírle. El Señor cuando ellos escucharon esto, ¿sí?, les dijo, ¿no entendéis aún? Porque una cosa es oír y otra cosa es entender. Yo hace poco creo que les preguntaba, les decía si a ustedes no les pasó lo que me pasaba a mí de chico, que seguido mi papá me decía, ¿por qué no me entiendes? Te he dicho que no hagas esto y lo sigues haciendo. Te he dicho que esto no te conviene hacer y lo haces. ¿Cuándo me vas a entender? ¿A ustedes no les decían así? Sí, yo pensé que nomás a mí. ¿Entiendes? O sea, yo escuchaba las indicaciones que mi padre me daba, escuchaba sus consejos, escuchaba lo que él me decía que no me convenía hacer, lo que no era bueno para mí. Yo lo escuchaba, basado en su experiencia, sus principios, ¿sí? Él me decía lo que yo era mejor para mí. Y seguido me decía, ¿por qué no me entiendes? ¿Por qué él no me decía, ¿por qué no me escuchas? Porque él sabía que yo escuchaba. ¿Sí? No estaba sordo, pero no entendía. Y eso es lo que le pasaba a los discípulos. Ellos caminaban con Jesús y estaban escuchando la palabra de autoridad que el Señor tenía. Estaban escuchando sus enseñanzas. Estaban viendo los milagros que Él hacía. Vieron constantemente las manifestaciones que él estaba haciendo del poder de Dios. Y no entendían todavía cuando les decía, cuídense de las enseñanzas de los fariseos. Lo relacionaban con el olvido que habían tenido acerca del pan. Así es de que no era, como le dice él, los panes, ¿sí? No era el que si les iba a dar de cenar o no, el que se iban a tener, ¿sí?, sino era una enseñanza que iba aún más allá. Así de que dice el versículo 12 que hasta entonces entendieron que no les decía que se guardaran de la levadura de los panes, sino de las enseñanzas de los fariseos y saduceos. El conocimiento de la palabra, la revelación de la palabra. Sabemos que el Espíritu Santo es lámpara a nuestros pies. Sabemos que la palabra es lámpara a nuestros pies. El Espíritu Santo ha venido a guiarnos, ¿sí?, a guiarnos a la verdad. Escuchar a Dios, cuando constantemente hablamos y decimos que debemos de escuchar a Dios. Muchos dicen, es que yo nunca he oído que Dios me hable. Dios te habla de multiformes maneras. No siempre vas a escuchar la voz audible de Dios. Algún día Él es soberano y si a Él le place, hará ese milagro de que tu espíritu transmita lo que recibe, ¿sí?, de Dios y tú lo puedas escuchar en tu idioma, ¿sí? Porque el idioma, el lenguaje espiritual, pues no lo entendemos. Pero Él obra el milagro de que tú lo puedas entender y puedas escucharlo, si así a Él le place, en su voluntad. Pero escuchar la voz de Dios es a través de su palabra, recibir la revelación, que esa palabra se haga viva en nuestro corazón y permitir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe
a esa verdad para obedecerla, para cumplirla. Porque es Él el que establece, es Él el que está marcando y está mostrándonos cuál es el camino a seguir, qué es lo que debemos nosotros de hacer, ¿sí? De acuerdo a su palabra. Así es de que este pasaje del Señor con los discípulos marca en este capítulo esta primera experiencia que deja a los discípulos meditando, pensando acerca de lo que es entender al Señor, oírlo y entenderlo. ¿De qué sirve escuchar la palabra de Dios si no la entendemos? ¿De qué sirve escuchar la palabra de Dios si no la obedecemos? ¿De qué sirve escuchar la palabra de Dios si la vamos a razonar nosotros de acuerdo a nuestros propios parámetros o de acuerdo a cómo el hombre piensa? No es eso lo que el Señor nos está enseñando. Poco tiempo después, dice la palabra que cuando llegaron a la región de Cesarea de Filipo, ahí en el versículo 13, Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos. Les volvió a preguntar y les dijo, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Les dijo a ellos. ¿Sí? ¿Qué dicen los hombres que soy yo? ¿Quién soy yo? Y bueno, ellos empezaron a decir lo que escuchaban, lo que decían de Jesús. Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era el profeta, que era Elías, otros decían que era Jeremías, en fin, lo que decían muchas cosas. Entonces el Señor le dijo, ¿y vosotros? ¿Qué piensan? ¿Quién soy yo? Y fue Pedro el que contestó, tú eres el Cristo. Recuerden que Cristo, su significado es Mesías. O sea, tú eres el Mesías. Eres el Hijo del Dios viviente. Wow. Yo creo que no sé cuántos discípulos iban, si iban 12 o 10, no sé cuántos irían con el Señor o iban más. Imagínense, voltearon a ver a Pedro y, wow, Pedro. Y el Señor le dijo, Pedro, eres bienaventurado, porque lo que acabas de decir no te lo reveló sangre ni carne. O sea, no es ni por tu conocimiento, ni por tu sabiduría, ni porque lo escuchaste de otro, ni no es por eso, sino porque te fue revelado por mi Padre eterno. O sea, primero para que no te sientas así tan, ¿sí? En primer lugar. Y en segundo lugar, he aquí el ejemplo claro de lo que es escuchar a Dios. Pedro recibió la revelación de Dios que le dijo, Él es el Mesías, Él es mi Hijo amado. Ahora, ¿Pedro escucharía la voz audible de Dios? No sabemos, probablemente no. Si hubiese sido así, quizá Pedro lo hubiese escrito en sus cartas, algún día hubiera dicho, y escuché la voz de Dios que me dijo. No tenemos una evidencia de ello. ¿Cómo fue que se reveló esto a Pedro? ¿Cómo fue que el Padre le reveló que Jesús era el Mesías y era su Hijo? No lo sabemos. Lo que sabemos es que le fue revelado, que escuchó. Es una forma de entenderlo. Cuando se revela la palabra a tu corazón es como escuchar la palabra. Es como la palabra se hace viva, se hace audible, se revela en ti. Es como si Dios estuviese hablándote en ese momento a través de la palabra y la palabra llega a tu corazón y sientes el efecto de esa palabra. Te impacta, te lleva. La primera vez que nosotros recibimos la palabra, escuchamos la palabra de Dios, fue cuando el Señor nos motivó, nos llevó al arrepentimiento y al reconocer que solamente en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. No lo escuchaste, no es que te haya convencido una persona, no lo recibiste por carne o por sangre. Es una obra, es un milagro del Espíritu Santo que te lleva a reconocer que Jesús es el único en el cual tenemos salvación y vida eterna.
Es lo que te lleva al arrepentimiento de tu pecado, a reconocer que somos pecadores, a reconocer que no es como nosotros queramos, como nosotros creemos, como nosotros pensamos, a reconocer que no es nuestra propia justicia, que no es Dios como nosotros queremos que sea, que no podemos hacer a Dios a nuestra manera. Eso es lo que primero que sucede, y es cuando creemos en el corazón que Jesús dio su vida y murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Cuando lo aceptamos a Él y le confesamos como nuestro Señor para ser siervos de Él y hacer su voluntad. Es la primera vez que se revela la palabra en nosotros, es cuando podemos ver a Cristo crucificado, derramando su sangre por nosotros y nosotros aceptando que este sacrificio fue por nuestro pecado. Allí es que somos justificados. Y entonces se abren nuestros ojos, por eso Jesús se lo dijo, recuerdan a Nicodemo, ¿sí? Capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando Nicodemo se acercó con él a preguntarle que si lo que él hacía era lo suficiente para entrar al reino. Y Jesús le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino. 2 veces le dijo no podrás ver, la tercera le dijo no podrás entrar. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. El razonamiento humano es nacido de la carne. Cada uno tiene una manera de razonar, tenemos una razón. Y esto depende de muchos factores. Cada quien tiene su manera de pensar en función a lo que hemos recibido del mundo, ya sea la educación en nuestros hogares, en las escuelas, nuestro trato en la sociedad, lo que hayamos investigado, en lo que nos hayamos formado. Vamos generando nuestra forma de pensar, nuestro razonamiento. De ahí que hay quienes creen tener la razón al pensar que ellos pueden crear a sus propios dioses, aquellos que creen que Dios es a su manera. No, yo no creo que Dios se moleste por esto. No, yo no creo que Dios esto, lo otro. No, yo no creo que Dios sea así. Yo creo que Dios está en las flores. Yo creo que Dios está en las mariposas. Yo creo que ese razonar es del ser humano, del hombre. Pero el espíritu no razona conforme el mundo. El espíritu, si podemos llamarle razonar, razona conforme al Espíritu de Dios. Entonces te sujetas a lo que es precisamente esa guianza que es el Espíritu Santo y la revelación de su palabra para nuestra vida. Así de que bienaventurado eres, Pedro, porque esto te lo ha revelado nuestro Padre Celestial. Bueno, Pedro en ese momento recibe unas palabras del Señor. No quiero ahorita entrar de lleno en el tema de lo que sucedió después con Pedro, de que tú eres Pedro, tú eres una piedra, yo soy roca. Ustedes saben, allí es donde viene este pasaje. Pero quiero hacer un énfasis en lo último, en lo que sucede, bueno, no en lo último, sino en lo que pasa en Pedro. Fíjense bien, después de que Pedro, esto es un paréntesis en estos eventos, después de que Pedro ha declarado que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios viviente, que recibió esta revelación, que escuchó al Padre porque nadie más se lo reveló, el Señor empezó a hablarles y a decirles que había llegado el tiempo en el que él iba a empezar a sufrir mucho, que tendría que ir a Jerusalén y que sería perseguido por los sacerdotes, sería hecho prisionero. Empezó a hablar de todo lo que sería su pasión, lo que iba a sufrir. Y entonces Pedro, el que acababa de recibir la revelación de que él era el Mesías, era el Hijo de Dios, lo jaló aparte al Señor y le dijo, no, Dios no permita eso, yo no lo voy a permitir, ¿cómo te va a pasar a ti eso? O sea, no había pasado mucho en que Pedro acababa de recibir esa revelación del Padre, de que Jesús era el Mesías, y ahora está escuchando que el Hijo de Dios, que el Mesías, que el Cristo está diciéndome, es necesario ir a Jerusalén donde pasaré esto, haré esto, está hablando de lo que va a suceder, y Pedro en su razonamiento, nuevamente el razonamiento, y eso se lo dice el Señor, ¿sí?
Dice, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Te acuerdan? Fue aquel mismo Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja a aquel soldado romano. Y veamos la respuesta del Señor a Pedro. Es la reprensión más fuerte, ¿sí?, que uno de los discípulos. Bueno, es que solamente a Pedro le tocó, ¿sí? Pedro, le dijo el Señor a Pedro, fuera de mi vista, Satanás. Me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino... Bueno, aquí dice, no miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No piensas en las cosas de Dios, sino en los hombres. El Señor le dijo, apártate. Le dijo Satanás, no, ya me imagino donde a nosotros nos digan Satanás. Donde tú seas tropiezo para alguien, donde yo sea tropiezo para alguien y le diga, no, eso no, mira esto, lo otro, y que estés en contra de lo que Dios establece, y te diga, mira Satanás, apártate, tú no estás pensando en las cosas de Dios, estás pensando en las cosas de los hombres. Diré, ay, pero ¿por qué me dijiste Satanás? Pues es lógico que sí. ¿Cuántas personas guían por la vida viendo únicamente lo de este mundo? Lo de los hombres, el razonamiento del hombre, y no en lo de Dios. Pedro recién había recibido una revelación y la externó, pero no la entendió. No le echemos la culpa, pobrecito Pedro. También, o sea, Pedro aún no tenía el Espíritu Santo en él. Recuerden esto. Aún no recibía la revelación del Espíritu Santo, o sea, no estaba la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Por eso el Señor les dijo, mira, es necesario que esperen en el aposento, ¿sí?, después, y no salgan hasta que no sean revestidos de poder, que el Espíritu Santo les llene. Y en este mismo pasaje, en este mismo episodio de la vida de Pedro, fue cuando el Señor le dijo, mira, ahora tú serás Pedro. ¿Qué es Pedro? ¿Una qué? Una piedra, que es Pedro significa piedra. ¿Pero qué es una roca? Si yo te digo tráeme una piedra, pues me traes una piedra. Puede ser una piedrita, ¿no?, que tú puedas. Pero si yo te pido una roca, no vas a poder con ella. Entonces el Señor le dijo, mira Pedro, tú eres una piedra, eres piedra. ¿Sí? Y sobre esta roca, la piedra angular que es Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Y a ti te voy a dar las llaves del reino. Y no es la figura que ponen al Pedro con un llavero allí con llaves, no. Sino que precisamente el día que fue revestido de poder, cuando llegó el Espíritu Santo allí en Pentecostés, Pedro salió y por primera vez predicó a Cristo resucitado, aquel que habían crucificado. Y en el libro de Hechos leemos como más de 3,000 personas en ese momento aceptaron a Cristo. O sea, Pedro fue el que abrió, ¿sí? Y con esto rápidamente quiero también mencionar este versículo que para muchos lamentablemente ha sido hasta base de una doctrina, una enseñanza. Pero quiero decirles y recurro nuevamente, primero a que el Espíritu Santo se lo revele, ¿sí?, primeramente. Pero también decirles que en los manuscritos más antiguos no está escrito como aparece escrito en algunas versiones este siguiente versículo, que es lo que le dijo el Señor, ¿sí? Dice, y todo lo que atares en la tierra será, fíjense bien en esto, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. En los manuscritos más antiguos y en algunas versiones apegadas a estos manuscritos dice, y todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en el cielo. Lo que atares en la tierra habrá sido atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en el cielo. ¿En qué cambia? Pues muchísimo. Que la autoridad siempre viene del cielo a la tierra, ¿sí?
No es el hombre el que determina qué sí y qué no. Es el Espíritu Santo en el hombre, es la palabra de Dios la que determina. Por eso dice, lo que atare. ¿Y qué significa atar? Algunos andan ahí atando demonios. No es atar demonio. El concepto de atar era someter a una enseñanza, someter a una ley. Atar era establecer un lineamiento. Eso es el sentido que en ese tiempo tenía la palabra atar. Estás atado. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo, mi yugo es liviano de llevar? ¿Sí? El estar en un yugo es estar atado a un yugo. Te unes, ¿sí? Han visto, saben lo que es el yugo, ¿no? Que agarra, hay un buey grandote que es el que ya aprendió y le ponen uno más joven, más que va a aprender y le ponen el yugo, ¿sí? Y lo atan al yugo para que aprenda a caminar en la línea. Eso es el yugo, ¿sí? Entonces el Señor dijo, mi yugo es fácil de llevar. Te atas a un yugo. Entonces lo que el Señor le está diciendo a Pedro, todo lo que tú establezcas por la revelación del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? En la tierra es porque habrá sido establecido en el cielo. O sea, la autoridad viene siempre del cielo a la tierra, ¿sí? Y eso es lo que significa. Pero bueno, estamos con el tema, esto ya fue nomás para completar esto, estamos con el tema de oír a Dios. Así de que la palabra de Dios se revela en nosotros para obedecerla, escudriñarla para conocer cada vez más de ello y enseñarla. Así es de que pidámosle al Señor siempre que esa palabra que Él nos transmite a nuestra vida, esta palabra que recibimos a través de las Escrituras, a través de lo que Él habla a nuestro corazón, sea una palabra que impacte nuestra vida y que nos lleve a la obediencia a ella. Porque ningún sentido tiene estar recibiendo, estar oyendo, ¿sí?, a Dios, si no entendemos. Y no obedecer es no entender. Y tú lo sabes. Tú puedes estarle todos los días enseñando a tus hijos principios, valores, lineamientos a seguir. Se los puedes estar diciendo y tu hijo te puede estar diciendo, sí papá, ya te oí, sí mamá, ya oí, sí, ya oíste, sí, ya oí. Sobre todo aquí es muy común, ¿verdad? Que dice, ¿oíste? Sí oí. Ok. ¿Por qué preguntan oíste? Es común, ¿verdad? Aquí ese término. ¿Por qué se pregunta oíste? ¿Por qué? Para estar seguro, ¿no? ¿Oíste? Sí. Ok. ¿Y por qué no entiendes? ¿Y por qué no entiendes? ¿Por qué sigues haciendo lo que a ti te da tu gana? En pocas palabras. Sí, ¿por qué sigo? ¿Oíste? Sí. Bueno, entonces hay que preguntarle, ¿vas a entender? ¿Vas a entender? ¿Vas a obedecer? Pongámonos de pie y pidámosle al Señor que obre en nuestro corazón ese milagro. Porque es el Señor hablando a nuestro corazón. Porque es su palabra establecida. Es Dios el que establece la palabra en nuestra vida. Con un propósito claro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que en estos días, Señor, difíciles y seguirá aumentando, porque así tú, Señor, nos lo profetizaste, nos lo dijiste. Sigue aumentando, Señor, esta levadura que hay a nuestro alrededor. El mundo, a través de sus sistemas, cada día atentando más, Señor, contra tus instituciones, contra lo que tú has establecido. Constantemente lo vemos, Señor, a través de todos los medios, en las escuelas, las enseñanzas que hoy en día se están implantando, Señor, sacándote a ti de la vida de los niños. Todo aquello, Señor, que está leudando, que está contaminando, que está haciendo, Señor, crecer estos razonamientos del hombre, estos pensamientos del hombre, Señor, que alejan de tu verdad y de tus principios. Te pedimos, Señor, que tú
nos des el discernimiento constante y el anhelo de estar escudriñando tu palabra, estar buscando en tu Santo Espíritu esta guianza para mantenernos siempre firmes, Señor, en tu palabra. Padre Celestial, en esta mañana te pedimos, como lo hacemos siempre que estamos reunidos, que tú obres ese milagro en los corazones, Señor, que tú estás llamando. Sabemos que tú estás, Cristo Jesús, tocando la puerta del corazón de aquel al que tú, Señor, en este momento quieres dar vida en su espíritu. Si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, Él está llamándote. Y su palabra dice que si tú abres tu corazón y le permites entrar a Él, Él estará contigo y permanecerá por siempre. Si tú crees en tu corazón que Jesús murió en la cruz para el perdón de tus pecados, que derramó su sangre preciosa para darnos salvación y vida eterna, y le confiesas con tu boca como tu Señor, en este mismo momento ocurrirá este maravilloso milagro del nuevo nacimiento. Serás una nueva criatura, las cosas viejas quedarán atrás, todo será hecho nuevo. Tu nombre inscrito en el libro de la vida, y empezarás a crecer en el conocimiento de la verdad. Padre, te damos gracias por cada corazón que se rinde ante ti, Señor, y te pedimos que le fortalezcas a través de tu palabra y que su crecimiento y su madurez sea con el propósito que tú, Señor, has establecido en sus vidas. A ti sea toda la gloria, Padre, toda la honra, tuyo es el poder, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y